Vamos a pedir al doctor Seals que venga aquí al frente. El doctor Seals ocupa una posición de liderazgo muy importante en el Seminario Bautista del Sur, allá en Kentucky, en Louisville, Kentucky. Y pues él es autor de muchísimos libros. Quienes sabemos de su trayectoria, sabemos que este día y esta semana nosotros estaremos recibiendo una gran bendición a través del ministerio que el Señor Jesús le ha confiado a nuestro hermano. Así es de que, sin mayor preámbulo, el doctor Seals es también un miembro del Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur, particularmente sirviendo a través de la Junta de International Mission Board de la Convención Bautista del Sur. Así es de que le damos el tiempo, doctor Seals. Gracias, Sea hermano. bienvenido a Oaxaca. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos. Les traigo saludos de Gringolandia, de mi familia, mi esposa, que está en Louisville en ese momento. Ella es maestra de inglés como segundo idioma para los inmigrantes y refugiados que vienen de todo el mundo a nuestra ciudad. También yo tengo un hijo, él y mi nuera y cuatro nietos viven en Cuenca, Ecuador, como misioneros con nosotros, con Alcanzando y Capacitando nuestro ministerio. Tenemos unos, 44 misioneros, tenemos 6 hermanos que trabajan con nosotros en los Estados Unidos. En cuanto al personal que tenemos ahí, pero eso es lo que hacemos. Tengo una hija, ella y mi yerno y 2 nietas más. Ellos viven en Nashville, Tennessee, y él trabaja por la Convención Bautista del Sur, allá en la oficina principal. También, como ya saben, yo soy profesor de Antropología Cultural y Misiones Cristianas en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Louisville, Kentucky. Originalmente yo soy de Mississippi, pero cuando el Señor me salvó a los 25 años, Él me llamó al ministerio. Fuimos a Nueva Orleans para estudiar mi maestría de divinidades. La Junta Foránea Misionera, lo que hoy en día se llama IMB, nos nombró como misioneros. Fuimos a Ecuador, trabajando con los Quichua de la Sierra. Después yo era rector del Seminario Bautista en Quito, y de esta ciudad regresamos a los estados en 2003 para servir en el seminario donde estoy actualmente. Pero como ya saben, estoy escribiendo, predicando en varios lugares, enseñando materias en varios lugares. El Señor me ha dado la bendición y el privilegio de hacerlo en muchas partes del mundo. Y la ventaja que tengo por este ministerio es que yo puedo ver como si fuera una ventana. Yo puedo ver por la ventana de esas experiencias lo que el Señor está haciendo en muchas partes del mundo y lo que ellos están haciendo con su cristianismo. Y estoy poniendo cristianismo entre comillas porque muchas veces, en muchos casos, lo que se llama cristianismo no es cristianismo bíblico. ¿Y cómo podemos evitar esta locura, esta trampa, esta mezcla, este sincretismo? La manera de evitar la mezcla de cristianismo con algo más es estudiar la cultura que ya existe cuando lleguemos para predicar el evangelio, porque si no, no vamos a reconocer cuando ellos mezclan su religión anterior con lo que estamos predicando. Necesitamos entender lo que ya creen para evitar el problema. Pero en cuanto al ministerio, Alcanzando y Capacitando, empezamos, porque ya saben que soy profesor en el seminario, ese es mi tiempo completo, ese es mi trabajo, es lo que hago. Yo tengo una casa en Louisville,
Kentucky, mi esposa vive, mis hijos asistieron al seminario también, mi yerno y mi nuera, ellos se graduaron del mismo seminario, esa es mi vida. Pero estaba llevando equipos de pastores, estudiantes, laicos de las iglesias para enseñarles a los pastores en el campo misionero o en los otros países donde no tenían la posibilidad de asistir a un seminario así. En algunos casos los hermanos no hablan el idioma principal del país, por eso ellos no pueden asistir a una clase. Ellos no tienen dinero para matricularse, no tienen el título, el requisito para matricularse de licenciatura ni bachillerato. Y a veces, hermanos, ni saben leer. Por eso no pueden leer los libros, escribir monografía, no pueden hacer lo que deben hacer para asistir al seminario. Pero hermanos, son pastores. Y a veces los hermanos que son pastores de 2, 3, 4 iglesias y son la única autoridad cristiana en toda esa parte de su país. Y ellos me preguntan, pero hermano, ¿cuándo nació de nuevo Jesús? ¿Antes o después de la resurrección? Y son pastores. Y ellos ni tienen Biblias a veces. Tienen Nuevo Testamento o tienen Biblia de los testigos de Jehová, pero no tienen Biblia y ellos son predicadores. ¿Pero qué prediquen? Me dijeron, bueno, algo de los sueños de la noche anterior, porque yo creo que ese es el mensaje que Dios me dio. Y puede ser pizza, ¿no es cierto? Y no sabemos de dónde es el sueño que estamos predicando. Hermanos, ¿quién tiene la culpa? ¿Ellos? No, es como echar la culpa en un carpintero porque no puede hacer cirugía en un cerebro o algo así. Él no tiene la formación, capacitación para pastorear a una iglesia, para entender la Biblia, para predicar. Por eso hemos formado este ministerio, alcanzando y capacitando, por lo cual estamos llevando equipos de personas que quieren participar, enseñando a grupos de hermanos que quieren recibir la formación. No tienen que ser pastores, algunos son aspirantes, algunos son candidatos, algunos son laicos que quieren profundizarse en las escrituras. No cuesta nada lo que estamos enseñando. Pagamos nuestros gastos, solamente llegamos para enseñar en una clase de lunes a viernes, todo el día si sea posible, los hermanos, y regresamos cada 4 meses para enseñar la próxima clase o la próxima materia. Y lo hacemos 9 veces, son 9 módulos que hacemos. Y en estos 9 módulos estamos regresando cada 4 meses más o menos, entonces el proceso total son 3 años. Y los pastores que son de la cultura oral, y vamos a explicar en esta semana qué es cultura oral, pero los hermanos que no saben leer y no piensen como nosotros, las personas que sí saben leer, los alfabetos, pensamos en otra manera. Ellos no han llegado a este nivel, son inteligentes, pero tienen su propia manera de vivir y entender lo que pasa en toda su experiencia. Entonces, lo que tenemos es una formación de todo lo académico, un panorama del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de doctrina cristiana. La próxima semana, la 4ª semana es historia de la iglesia. La 5ª es la hermenéutica, cómo entender la Biblia. Tenemos homilética, cómo predicar la palabra de Dios. Tenemos consejería bíblica, tenemos adoración, liderazgo de adoración. Tenemos todo esto en cuanto a lo académico, pero sabe que después de graduar a algunos de los hermanos, hemos visto que ellos ni tienen la formación espiritual. El carácter no ha sido discipulado.
Y tenemos personas que son pastores, que están pastoreando utilizando liderazgo carnal o politiquería. Y están abusando espiritualmente a su pueblo porque ellos no tienen la formación del discipulado. Estamos asumiendo que ya lo tienen, pero no. Entonces hemos puesto en la primera hora de cada día, de cada uno de los 9 módulos, la primera hora es discipulado. Tenemos 9 disciplinas espirituales que son necesarios para practicar, para entender, para crecer como cristiano y para continuar creciéndose. ¿Por qué es necesario esto? Porque algunos de los pastores están sirviendo en lugares aislados, sin nadie que le puede animar cuando está deprimido o algo así. Desafiar si está metiéndose en algo peligroso o en el pecado o algo así. Alguien que puede animar a la persona. Entonces tiene que animarse a sí mismo por practicar las disciplinas espirituales. Entonces tenemos la disciplina espiritual, ese es el corazón, y tenemos lo académico, esa es la mente, pero también estamos formando las manos. La última hora de cada día de los 9 módulos es la destreza necesaria para ser pastor. Es como bautizar, como servir la Santa Cena, administración o mayordomía, o como mentorear, discipular a otra persona. Toda esa información tenemos en el programa total. Y eso es lo que me toca la mayoría de los días hoy en día. Sigo como profesor de tiempo completo en el seminario, pero alcanzando y capacitando está creciéndose por todo el mundo, porque en la India, en China, en Nepal, en Jordania, ya tenemos misioneros que están enseñando en esa parte del mundo, porque muchos lugares en el mundo no tienen acceso a esa formación. Y nuestro entendimiento, lo que creo yo, es que la gran comisión no es para los gringos, es para la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, ¿dónde se encuentra la iglesia de Jesucristo? Por todas partes. Entonces nuestro lema es todo el pueblo de Dios yéndose por todo el mundo, obedeciendo fielmente toda la gran comisión. Y cuando digo toda la gran comisión, entiendo que Cristo no nos dio una comisión que dice, id y haced discípulos por tomar decisiones. No, Él dijo, id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que aprende de Cristo. Entonces, en cierto sentido, el discipularse o el discipular a otra persona es ayudarle a él llegar a ser la persona que Cristo sería si Cristo fuera él. Es decir, yo debo crecer y entender y madurarme, yo debo llegar a ser la persona que Cristo sería si Él fuera mi persona. Es crecer en Cristo. Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todo lo que os he dicho. Todo, enseñándoles, porque no es automático. Cuando una persona acepta a Cristo, todo lo anterior, todo lo antiguo, toda su creencia, toda su cosmovisión, todo no desaparece, sigue en fuerza. Entonces necesitamos enseñarle a la persona lo que la Biblia dice y cómo puede aplicar la Biblia a su propia vida. Por eso, hermanos, tenemos ese programa y en cierto sentido ese programa salió de mi entendimiento de antropología cultural y lo que yo he visto por todo el mundo. Porque
hemos visto la mezcla de cristianismo, y yo voy a darles algunas ilustraciones en nuestro tiempo en esta semana, pero algunos ejemplos de cómo personas han mezclado cristianismo con lo que tenían. Pero hermanos, la razón es porque nadie les enseñó. Y por eso los hermanos, o es decir, los seres humanos no pueden existir en un vacío. Cuando una niña muera, por ejemplo, de repente, o la cosecha se dañó. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se murió ella? No sé, no es la respuesta correcta. El chamán, el representante religioso, sea quien sea, él va a inventar una razón. Es porque esta aldea, este chamán, este curandero ha puesto una maldición haciendo hechicería contra ella. Por eso se murió ella. Y ellos poco a poco están mezclando cristianismo con lo anterior. Cristo más cualquier cosita es herejía. Cristo más nada es la salvación. No debemos permitir que otras personas mezclen herejía con cristianismo. ¿Sabe que Satanás mismo le dará la verdad? 99% de la verdad. Si a la vez Él le puede dar 1% de error. A Él no importa si usted tenga 99% de la verdad. Si a la vez Él le puede dar, si Él puede meter 1% de error. Por ejemplo, dos hombres caminando por una línea, pero hombro a hombro. ¿Ya? Yo tengo 100% de la verdad, él tiene 99% de la verdad, y en el principio parece igual, ¿ya? Estamos aquí, hombro a hombro. Pero después de 10 kilómetros, hermanos, él estará en otra provincia, porque está desviándose poco a poco, y Satanás entiende. Por ejemplo, de NASA, en los Estados Unidos, cuando ellos envían una de esas naves espaciales o algo así, si este cohete está equivocado un poquito, ellos mismos lo explotan, porque no pueden permitir que continúe, porque quién sabe a dónde va. Es posible que va a caerse en DF para matar a mucha gente. No podemos permitir que la posibilidad. Entonces, hermanos, en la iglesia, ¿cuánto error está bien? Podemos permitir que Él enseñe un poquito de herejía, porque en cierto sentido Él tiene razón, un poquito de error, pero ¿hasta qué porcentaje puede enseñar error? Hermanos, no debemos permitir ni 1% de error en la enseñanza en nuestra iglesia. Debemos prepararnos, debemos asegurar que los maestros en la iglesia son preparados. Hay mucho que suena correcto en Pare de Sufrir. En serio, al leer sus libros, al escuchar sus sermones, ellos dicen muchas cosas que suenan verdad. Pero Pare de Sufrir es una herejía. Y está engañando a mucha gente en el mundo de hoy. Cristo no murió en la cruz para pagar por nuestra pobreza, por nuestra enfermedad. Somos perdidos antes de la salvación por el pecado. No debemos permitir que la herejía llegue y mezcle con cristianismo en nuestra iglesia, porque la próxima generación no tienen la información que necesitan. ¿Por qué? Porque todos los nuevos creyentes en nuestra iglesia están tragando veneno. Vamos a empezar, hermanos, con lo que llamo yo. ¿Hasta cuándo puedo enseñar? Yo voy a empezar con lo que
yo entiendo como la línea de la base. Este es lo fundamental. Porque la pregunta siempre es, ¿por qué debemos estudiar antropología cultural? ¿Por qué debemos meternos en la estudia de las culturas? Es ciencia social. Yo soy teólogo. Yo no quiero estudiar esa locura. Ese no me toca a mí. Algunos de mis estudiantes lo han dicho antes de entender la ventaja de entender este tema o esta disciplina. Pero debemos preguntarnos, ¿cuál es la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero hermanos, todas las naciones en el mundo no son así. No tenemos pizarrón en blanco en el corazón del hombre. No existe una cultura sentado con brazos cruzados diciendo, ojalá que alguien nos traiga una religión. No, ya tienen una religión. Todo el mundo ya tiene una religión. No existe pizarrón en blanco en el mundo, en los corazones de los hombres. Ya creen algo. Pero la pregunta es, si no tuviéramos la Biblia, ¿qué podríamos saber o decir de Dios? ¿Qué me dicen? Si no tuviéramos la Biblia. Poco. Sí podríamos saber, pero muy poco, porque el mismo apóstol Pablo en Romanos dice que hay un conocimiento que nos da la creación, pero es limitado. Sí, tiene razón. Sí, hermano. Podríamos saber lo que nos enseñan nuestros antepasados, lo que ellos han aprendido, lo que ellos han visto. Ok, ese es un buen punto que debemos tratar. Lo que tendríamos es lo que los antepasados nos enseñaron. Y tiene mucha autoridad porque son nuestros antepasados. Pero en cuanto a la formación de ellos, si no tuvieran ellos la Biblia, ¿qué podrían decir, qué pudieran haber dicho ellos para que lo que recibimos de ellos podemos tener confianza que es la verdad? Sí, hermano. Dijo Martín Lutero que la mente de un hombre es una factoría para crear ídolos. Nuestra propia mentalidad puede hacerse y forjar sus propios dioses. Así, claro, y todos tienen razón. La idea es que nadie puede subirse a los cielos para hacer una investigación etnográfica y bajarse de nuevo para escribir una monografía, para que sepamos, aquí, de veras, nadie. ¿Quién puede hacer? Al morirse, nadie puede regresar. Entonces Dios nos dio su autorrevelación por su propia idea, por su propia cuenta. Porque Él nos amó, Él nos dio una revelación de cómo es y lo que debemos entender. Pero sin la Biblia, ustedes tienen razón, tendríamos un poquito de la verdad, porque David ha dicho en Salmo 19, los primeros 3 o 4 versículos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, hermanos, sin la Biblia podríamos decir que existe un creador solamente por la creación, porque sabemos que por los ciclos de naturaleza, por nacimientos de todos los animales, por las estrellas del firmamento, sabemos que hay un creador solamente por la creación. Esta fue mi experiencia porque el Señor me salvó como adulto, pero también la Biblia dice que el mundo declara
que hay un creador. Y como el hermano ya ha dicho, Romanos 1, versículo 18 a 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, continuando en los versículos que siguen, podríamos decir que aunque todo el mundo ya tiene la información o el entendimiento que hay un creador, ellos han rechazado, ellos han borrado en todo lo posible este entendimiento y ellos han hecho un intercambio. Yo no quiero ese Dios, Él es tan exigente, yo voy a inventar mi propio ídolo o mi propio Dios. Eso es lo que el mundo ha hecho, pero hermanos, no existe tal cosa como un ateo honesto. Todo el mundo entiende que hay un creador. Pero también podríamos decir, podríamos entender que somos pecadores. Porque en Romanos, no vamos a leer todos los versículos, pero yo voy a mencionar cuáles son. Ustedes pueden anotar en sus apuntes cuáles son si quieren o leer conmigo. Pero Él está diciéndonos en versículos 14 y 15 de capítulo 2 que tenemos la ley de Dios escrita en el corazón, tenemos una conciencia y tenemos una mente para acusar o defendernos, Pablo dice. Por ejemplo, en cuanto a la ley de Dios, no estamos diciendo que tenemos los 10 mandamientos escritos en el corazón de cada ser humano. No, pero tenemos la habilidad de decir lo correcto. Por ejemplo, cada cultura del mundo tiene la prohibición o tabú en contra al incesto. En cada cultura hay hombres y me imagino mujeres que lo hacen, pero la cultura misma juzga a la persona así. Pero todo el mundo entiende que no es correcto hacerlo. Y cosas buenas, por ejemplo, en cada cultura las mamás aman a sus bebés entre seres humanos. No tenemos como animales, algunas especies de animales comen sus hijos. Entre seres humanos no es así. El Señor ha puesto la ley de Dios en el corazón. También nos ha dado una conciencia. La primera vez que usted mintió a su mamá, nadie tenía que decirle que este fue incorrecto, porque inmediatamente se sintió culpable, como si fuera un peso en los hombros, ¿ya? Y también tenemos la mente, Pablo dice, para defender o acusarnos. Lo que él está haciendo, bien hecho, claro. Pero qué vergüenza, no debes hacer esto. ¿Por qué puedo hacer esto? Ustedes pueden hacerlo, pero los perros no. El Señor nos ha dado a nosotros la habilidad de entender lo correcto y juzgar lo malo. Entendemos que hay un creador y que hemos pecado contra este creador y también que vamos a pasar la eternidad en algún lugar. Eclesiastés 3:11 dice que el Señor ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Entonces los hindúes tienen la reencarnación. Los musulmanes aceptan o tienen la idea de un paraíso islámico. Algunos indígenas tienen la idea de van a pasar la eternidad con los antepasados en un paraíso. ¿Quién tiene razón? Cada cultura tiene este entendimiento de que algo
va a continuar después de la muerte. Fantasmas. Esta es la idea del mundo. Hay un creador, yo soy pecador y yo necesito pasar la eternidad en algún lugar. ¿Qué hago? Todo el mundo con ese entendimiento, cada cultura, sin falta, sin excepción, cada cultura tiene una religión. Ellos han inventado una manera para dar gracias, para dar placer, para servir su idea de un creador. Este sistema es religión. La palabra religión es una palabra que etimológicamente quiere decir reatar. Viene de dos palabras o partes de palabras en el latín. Tenemos re, un prefijo que quiere decir hacer algo de nuevo. Tenemos legión, que viene de legare o de ligar, decimos en español. Religar es religión. Están tratando de reatar la relación que tenían con su creador, que su pecado ha destruido. A veces están ofreciendo fruta o animales, a veces sacrificios, pero solamente tenemos en cristianismo una relación iniciada por Dios con el sacrificio perfecto. Es decir, en las demás religiones del mundo, ellos ofrecen sacrificios para atraer el favor de Dios o el Creador en su mente. Solamente en cristianismo tenemos el caso que Dios mismo nos dio el sacrificio necesario. Mi salvación no fue mi idea, esa fue la idea de Dios. Dios me salvó. Y de todas las culturas del mundo, y lo que entendemos que son unos 11,000 y pico culturas en el mundo, y todas las culturas tienen por lo menos una religión. No existe una religión sin creencia semejante a este sistema. A veces están adorando las estrellas, como la gente de Abraham en el Antiguo Testamento. A veces, por ejemplo, en Ecuador, en la selva, tenemos personas que adoran a un árbol en la selva. Ellos pasan la noche durmiendo debajo de este árbol y los sueños ellos aceptan como profecía o algo de su Dios. Algunas personas están adorando la madre de la tierra, se llama Pachamama, ofrecen sacrificios y ofrendas. A veces están adorando a espíritus, los tigres de la selva o el mar, los que viven en la costa, y si adoran al mar, también adoran la luna porque tiene control, parece que tiene control sobre las olas del mar, etc. ¿Ya? Todo el mundo ya tiene una religión, pero todas las religiones, miles de religiones en el mundo, ¿cuántas de las relaciones nos salvan y nos puede dar la vida eterna con Dios mismo? Cristianismo y nada más. Y en ese sentido, yo entiendo que cristianismo es una religión en cierto sentido, porque son dos ideas, aspectos de la palabra religión. Pero en cuanto a la religión, como si fuera una invención de los seres humanos, cristianismo no es una religión, es una relación que Dios mismo nos dio. Pero solo cristianismo salva. Cristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y poca gente, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 4:12?
No hay otro nombre bajo los cielos por lo cual podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces, hermanos, lo que debemos entender es que todo el mundo ya tiene una religión en cuanto a su explicación, su cosmovisión. Su cosmovisión, vamos a explicar más en la semana que tenemos, pero solamente una idea. Cosmovisión contesta las preguntas básicas. Por ejemplo, ¿de dónde somos? ¿A dónde vamos cuando moramos? ¿De dónde es la enfermedad? ¿Qué es real? Al mirar por toda la naturaleza, pero una pintura o una ventana mirando a un paisaje. ¿Cuál es real? Y mi entendimiento de mi cosmovisión es lo que tengo aquí en mi cultura que yo recibí de mi mamá, de mis maestros y etcétera. Y cristianismo contesta con las respuestas verdaderas. Las demás religiones del mundo tienen su propia respuesta, pero equivocada. Y la diferencia es entre los cielos cuando muera y el infierno cuando muera. Es esencial. Entonces la pregunta, hermanos, que debemos preguntarnos, me imagino que algunos de ustedes están preguntándose, ¿por qué decimos que somos los correctos y ellos no? O otra pregunta que vamos a contestar, pero otra pregunta. ¿Pero qué pasa cuando muera los Incas de América del Sur? Los Choctaw, mis antepasados en los Estados Unidos, aunque parezco gringo, mi abuela era Choctaw, indígena. Y mi bisabuela, por supuesto, y enseguida, hacia atrás. Ellos no tenían cristianismo. ¿Qué pasó cuando se murieron? ¿Dónde están actualmente? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Asia, cuando ese tsunami, una ola del mar, en 2 segundos, se murieron 250,000 personas? Y la mayoría de ellos en grupos no alcanzados, que no tenían cristianismo. Ya tenían su propia religión, adorando por su propio sistema, pero ¿qué pasó después del tsunami? ¿Están en los cielos o están en el infierno? Vamos a contestar la pregunta, pero es una pregunta que nos toca en esta semana. ¿Por qué? Porque estamos estudiando antropología cultural para que podamos alcanzar al mundo con el Evangelio en una manera mejor, en una manera más eficaz. Pero alguien me desafía, pero hermano, no necesitamos llevar el Evangelio a ellos porque ya tienen una religión. Y ellos están adorando al Creador por su propia manera. Ellos no necesitan la nuestra. ¿Verdad? Muchas personas lo dicen. ¿Cómo podemos contestar? ¿Por qué debemos ofrendar a las misiones? ¿Por qué debemos apoyar a un misionero? ¿Podemos ir? ¿Por qué debemos irnos a otro lugar para ponernos en los riesgos de otro país? ¿Sabe que en el país de Somalia, en el noreste del continente de África, en Somalia, un país bien musulmán, el promedio, la duración expectativa, el promedio de un nuevo creyente en ese país es 45 días. Es bien peligroso ser cristianismo. Al aceptar a Cristo, el promedio de la duración de su vida es 45 días. Y después el martirio. ¿Por qué debo ir a Somalia con mi familia, con mis hijos, para ser misioneros en un país tan peligroso? Ellos ya tienen una religión. Son bien religiosos
en su religión, bien comprometidos. Porque todas las religiones del hombre no pueden salvar a nadie. Y aquí estamos en el año 2017. Y después de todos los años con la Gran Comisión, no hemos cumplido con la Gran Comisión. Después de muchos años. Ellos necesitan el Evangelio. Podemos utilizar esta ilustración, hermanos. Imagínense que todo el mundo ya tiene una enfermedad, pero una enfermedad horrible. Y van a sufrir y morir una muerte horrible. Todo el mundo tiene esa enfermedad. Y Cristo, hace 2000 años, nos dijo, hermanos, todo el mundo, toda la raza humana tiene esa enfermedad. Pero yo he proveído, les he dado una bodega llena de medicina para curar, para sanar cada persona en el mundo. Y ya yo los he sanado. Ustedes ya no tienen esa enfermedad. El mundo sí. Aquí tienen la medicina. Aquí es la llave para la bodega, para que pueda llevar medicina a todo el mundo. Y después de 2000 años, muchas personas en el mundo ni entienden que existe un medicamento, pero no han recibido nada. Y estamos sentados aquí en nuestras iglesias en debate sobre el color del pared que debemos pintar en la próxima semana. O sea, la alfombra, que si debemos comprar azul o verde, etc. Mientras el mundo está muriéndose, yéndose al infierno cada día. Siempre estoy pensando en Josué en momentos así, porque cuando Moisés se murió, él fue el nuevo líder de la gente de Israel, y la única responsabilidad que Josué tenía fue llevar el pueblo de Israel por el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Esta fue su responsabilidad. El Señor le había dado su pueblo, su promesa, su presencia, su poder, todo lo necesario para conquistar la tierra. Pero después de toda su vida en la tierra prometida, Josué, ya es viejito, en Josué 13, capítulo 13, versículo 1, que dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Hemos visto por leer el Antiguo Testamento todos los problemas que Israel sufrió porque ellos no habían conquistado a sus enemigos. Y como nuevo creyente, cuando estaba leyendo la Biblia, estaba echando mucha culpa en Josué por no haber hecho lo que el Señor le dijo. Pero después de pensar en esta comparación, estoy preguntándome a mí, ¿cómo hemos hecho como cristianos con la Gran Comisión? El último mandato o mandamiento de Jesús debe ser la primera prioridad de nosotros. Y después de 2000 años, ¿cómo estamos? ¿Cuántas personas han oído del Evangelio? ¿Sabe que en el mundo de hoy, cuántas personas somos? Unos 7 mil millones y medio, dice más o menos, porque estamos creciendo cada día. Pero 1/3 del mundo ni ha oído el nombre de Jesús después de 2000 años. Más de 2,000 millones de personas ni han oído el nombre de Jesús.
No han escuchado el Evangelio. No tienen iglesia, no tienen pastor, no tienen misionero, no tienen película de Jesús, no tienen Biblia, no tienen emisoria cristiana, no tienen nada. Después de 2000 años, un tercio del mundo, y ellos, hermanos, representan más de la mitad de los grupos étnicos. Más de la mitad de las etnias del mundo no han oído el Evangelio. Imagínense. Pero hermano, es un mundo muy grande. Estamos haciendo todo lo posible, pero es muy grande nuestro mundo. Bueno, en 1896 en Gringolandia, en la ciudad de Atlanta, había un hombre trabajando en su laboratorio, mezclando agua, colores, sabores, azúcar, y él inventó un producto para beber. Y él llamó su producto Coca-Cola. Pero él fue un fracaso, porque en el primer año le costó $70 para inventar su producto y solamente vendió $50 de su producto. Y una pérdida de $20 en 1896 fue un golpe fuerte. Pero él continuaba trabajando, vendiendo. Después de pocos años, ellos inventaron un sistema para tapar la botella, para llevar a casa y etcétera. Y él empezó a vender aún más, pero aquí estamos en 2017. Entonces, en 120 años, de la nada hasta 2017, el logotipo y el producto mismo de Coca-Cola se conocen por más de 95% del mundo. Hay lugares donde yo he estado en este año. Yo he estado en China, en Vietnam, en la India, y en Tailandia, y mi esposa y yo nos fuimos a un lugar muy rural, muy aislado en la India, en algunas comunidades donde no tienen iglesia, no tienen misioneros, no tienen acceso al cristianismo, ni han oído el nombre Jesús. Pero hay una tienda con un letrero que dice Coca-Cola. En todo el mundo. Cuando me fui a la selva de Ecuador, dejamos el carro en un lugar que se llama Coca, y fuimos de Coca a la frontera por el río Napo en una canoa pequeña, pero 3 días. Al llegar a una tribu muy metido en la selva del río Amazonas, esa tribu nos invitó a pescar en una laguna que ellos tenían más allá en la selva, pero es una caminata de unas 6 horas. Y le dije, bueno, claro, me gustaría hacerlo, entonces ya nos fuimos. Después de llegar entonces a esa comunidad, esa aldea, en la frontera ecuatoriana, peruana, caminamos 6 horas más hasta llegar, para mí fue un huerto de Edén o algo así, paraíso, 100% pura selva. Y estamos cruzando otra laguna en otra canoa, pero al sentarme en esta canoa, yo vi debajo de una zarza una lata de Coca-Cola. Hermanos, ¿cómo puede ser? Y después de 2000 años, un tercio de la población del mundo no ha oído el Evangelio. En 120 años podemos hacerlo por fines de lucro, para ganar dinero. Pero para la gloria de Cristo y en obediencia al mandamiento de Jesús en la Gran Comisión, no podemos hacerlo. Hermano, es un mundo muy grande, no podemos, es difícil.